Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájense mientras nos dirigimos a Portugal. María Alves nació en 1897 en Campania, un barrio dentro de la histórica ciudad de Oporto, uno de los principales centros culturales de Portugal, conocido por su rico patrimonio y su vibrante escena artística. Aunque asistió a la escuela local, la educación para niñas en Portugal entonces era limitada y enfocada en prepararlas para roles domésticos tradicionales. La mayoría de las niñas solo recibía educación primaria básica, aprendiendo a leer, escribir, aritmética simple, religión y habilidades domésticas como costura y cocina. La religión influía en la educación y la vida diaria, reforzando roles tradicionales y virtudes como obediencia y modestia, restringiendo oportunidades fuera del ámbito doméstico. Las oportunidades para la educación secundaria eran raras y generalmente estaban reservadas para niñas de familias más acomodadas. Las opiniones más amplias de la sociedad consideraban los roles de las mujeres principalmente como esposas y madres. Por eso, muchas familias no priorizaban la educación prolongada para sus hijas. Hasta la República Portuguesa en 1910 iniciaron reformas educativas, ampliando poco a poco el acceso para niñas, aunque persistían barreras importantes. A los 19 años, mientras sus amigas se enfocaban en la vida doméstica, María ya estaba decidida a entrar al teatro, un sueño que tenía desde siempre. Ya había hecho una aparición en el Teatro Carlos Alberto, pero ahora, buscando oportunidades más amplias, se mudó a Lisboa. En 1916, mientras la Primera Guerra Mundial devastaba Europa, Portugal vivía inestabilidad política, problemas económicos y malestar social. Aunque el país apenas había entrado recientemente en la guerra del lado de los aliados, sus efectos ya se sentían, con escasez de alimentos, aumento de precios y una incertidumbre generalizada que marcaba la vida cotidiana. Pero a pesar del ambiente tenso, María consiguió papeles en otros recintos notables, como los teatros Edén y Apolo. Su talento fue notado y Augusto Gómez, reconocido empresario teatral, la contrató para su famosa compañía Port Rugalia. Cuando terminó la guerra, María viajó con la compañía, actuando en varios países, incluyendo España, Francia, Marruecos y Brasil, donde adquirió valiosa experiencia y reconocimiento al regresar a Lisboa. Ella capitalizó este éxito al asumir papeles principales en varios espectáculos en el Parque Maya, el distrito de entretenimiento famoso por sus teatros y presentaciones animadas, reforzando su posición como figura destacada en el teatro portugués. A fines de 1925, María aceptó pasar la temporada Wiki en Oporto, su ciudad natal. Esta oportunidad fue importante profesional y económicamente, en una época cuando el trabajo estable era incierto para actrices que luchaban por papeles en una industria competitiva e impredecible. Después de terminar sus compromisos, regresó a Lisboa hacia finales de marzo de 1926. Pero su alivio tras terminar los compromisos teatrales duró poco, pues aumentaba su ansiedad porque Óscar Ribeiro, dueño de la compañía que presentó el espectáculo en Oporto, no le había pagado los últimos pagos. Esto era preocupante para María, tanto financiera como emocionalmente, ya que era madre de 2 hijos. Una niña que se quedaba con los padres de María en Oporto y un niño que estudiaba en un internado. María quería traer a su hija a vivir con ella a Lisboa. La incertidumbre por el pago retrasado aumentaba la presión de equilibrar su carrera y responsabilidades familiares en este periodo incierto. En las horas tranquilas antes del amanecer, el 31 de marzo de 1926, el cuerpo de una mujer fue descubierto en la esquina de una callejuela estrecha que corría paralela a la avenida Almirante Case de Lisboa. Era una zona oscura de la ciudad, donde poco se movía después de la medianoche y las calles estaban mayormente vacías. Un hombre notó la figura tendida en la acera y pidió ayuda. Al llegar las autoridades hallaron a una joven inmóvil con moretones y ropa desgarrada. Su abrigo, bolso y joyas no estaban, y aunque su rostro parecía familiar, nadie sabía quién era. El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue más tarde esa mañana. Emilia de Castro Neves se preocupó al saber que su vecina no había vuelto a casa. Al oír que hallaron a una joven asesinada cerca, sospechó que era María. Actuando por sus temores, Amelia fue a la policía, quienes la acompañaron a la morgue.
Ahí vio el cuerpo sin vida y sintió tristeza al reconocer a su hermosa vecina de 29 años. María Alves, una actriz muy conocida en la escena teatral popular de Lisboa, su identificación atrajo mucha atención y convirtió el caso en un tema de intenso interés público. Cuando se examinó el cuerpo, quedó claro que María había sufrido múltiples lesiones, incluyendo numerosos moretones y abrasiones. Lo más notable eran 3 moretones severos, uno en el pecho y 2 en el abdomen, junto con pequeñas marcas en las piernas. Su vestido estaba rasgado en el escote y el dobladillo, mostrando un final violento. Los oficiales de policía tomaron nota de los objetos faltantes y, ante lo que parecía un ataque en la calle, concluyeron que había sido víctima de un robo que se tornó violento. Era una explicación plausible. La zona no estaba lejos de los bulevares centrales de la ciudad, bien conocidos por su mala iluminación por la noche, y los delitos menores no eran poco comunes. Sin testigos y con pocas pistas inmediatas, las autoridades se inclinaron por la teoría más sencilla, un acto de violencia trágico pero aleatorio. No todos quedaron convencidos con su explicación. Entre los primeros en cuestionarlo estaba un periodista llamado Renal del Ferreira, mejor conocido por el público como Reportero X, un célebre escritor de crímenes y una de las voces más leídas de la época. Construyó su reputación investigando crímenes sensacionales del siglo XX, mezclando hechos y detalles imaginativos. No solo era periodista, también dramaturgo y novelista, y sus columnas tenían un carácter distintivo, audaz, sugerente y sin miedo a desafiar las conclusiones oficiales. Conocía a María Alves, compartían círculos sociales y artísticos, y él seguía su carrera. Le preocupaba su muerte repentina y violenta. Él dudaba de la versión oficial de la policía sobre que ella fue víctima de un robo fallido. Todo le parecía demasiado inconsistente y demasiado conveniente. María acababa de regresar a Lisboa de un compromiso profesional. Ella no habría estado deambulando por las calles de noche, y Reinaldo no creía que hubiera sido víctima de un asalto oportunista. En su columna abordó el ataque y la investigación, pero no desafió abiertamente a la policía. En cambio, con su habitual sutileza literaria, sugirió que había un motivo más oscuro y personal detrás del asesinato. Basó su artículo en la novela policíaca española El misterio del Culsal, de José Frances, un escritor muy conocido al que a menudo se le describe como el Conan Doyle español. En esa historia, una actriz célebre fue asesinada no por un desconocido, sino por su amante, impulsado por los celos y el orgullo herido. Al usar este paralelo ficticio, evitó acusar directamente, pero la comparación era clara. Para quienes conocen la vida de María, fue ingenioso usar la ficción para mostrar la realidad. Reinaldo entendía tanto a su audiencia como la delicada política de la cobertura de crímenes. Pintó un panorama que ponía en duda la teoría del robo. Sin necesidad de presentar pruebas inmediatas, muchos entendieron lo que él intentaba mostrar, que alguien cercano a ella podría haber tenido un motivo para querer silenciarla. Sus palabras resonaron entre el público y la prensa en Lisboa. Si un hombre como Reportero X, experimentado, perspicaz y estrechamente vinculado al mundo del teatro, creía que había algo más en la historia, entonces tal vez el caso merecía una segunda revisión. El asesinato, ya impactante por su brutalidad, ahora tenía un aire de escándalo, traición y encubrimiento. Ya no era solo una tragedia, era un misterio. El funeral de María Alves en el cementerio Presarás de Lisboa reunió a una multitud emotiva. Tanta gente vino a despedirse que la procesión se retrasó más de 2 horas. Era una clara señal de lo profundamente que su vida, y ahora su muerte, habían afectado al público. Se le recordó no solo por sus actuaciones, sino también por la gracia e independencia que llegó a representar. Mientras la ciudad estaba de luto, otro reportero investigaba por su cuenta. Antonio Ferro, un periodista del periódico Diario de Noticias, comenzó a examinar el caso más de cerca. Notó que ningún residente cerca del lugar donde hallaron el cuerpo de María informó a la policía haber escuchado ruidos la noche de su muerte. No hubo gritos, ni llantos, ni señales de una pelea. Ese detalle generó dudas sobre la teoría de que ella había sido atacada ahí. Alguien debió oír sus gritos. Él pensaba que quizá María fue asesinada en otro sitio y su cuerpo dejado en una esquina paralela a la avenida Almirante Yes.
Al examinar más de cerca la vida de María, su sospecha se dirigió hacia Augusto Gómez, quien era el gerente de María y un hombre con quien ella había tenido una relación sentimental. Al hablar con Augusto Gómez, dijo a los periodistas que estuvo en el teatro esa noche y tras la función, caminó parte del camino con María. Dijo que durante su caminata, ella volvió a mencionar el dinero pendiente que le debían. Y según Augusto, él le pagó la cantidad completa ahí mismo y le dijo que recuperaría el dinero directamente de Oscar Ribeiro. Curiosamente, Augusto Gómez destacó que el intercambio no fue discreto. En cambio, dijo que esto se llevó a cabo abiertamente, a la vista de varios transeúntes. Después de eso, afirmó que se separaron, cada uno abordando un tranvía diferente. Antonio Ferro también habló con la madre de María, quien confirmó que su hija había tenido una relación con Augusto Gómez. Sin embargo, expresó preocupación, describiéndolo como posesivo y de temperamento volátil. Dijo que la relación estaba plagada de discusiones frecuentes y que Augusto se ponía abiertamente celoso cada vez que alguien más mostraba interés en su hija. Su declaración pintó el retrato de un hombre consumido por los celos y la necesidad de control. Amigos de María compartieron estas preocupaciones, relatando episodios del temperamento violento de Augusto y revelando que la había agredido físicamente en más de una ocasión. Con el reportaje de Antonio revelando detalles de la relación, crecieron las dudas públicas sobre la conclusión policial. Muchos empezaron a cuestionar si la muerte de María fue realmente el resultado de una violencia callejera al azar o un acto calculado y personal. La publicación de estas acusaciones por parte del periódico causó gran sensación en Portugal. Y no pasó mucho tiempo antes de que un testigo crucial se presentara, un hombre llamado João Monteiro, capitán de la Marina y vecino de Augusto Gómez. Reveló que en las primeras horas después del asesinato, vio un taxi conduciendo por la ciudad con Augusto Gómez y una mujer inconsciente dentro. Esta revelación fue reportada en el diario de noticias, y la investigación tomó ahora una nueva y urgente dirección cuando la policía arrestó a Augusto Gómez. El taxi involucrado era un Citroën, una marca relativamente poco común en Lisboa durante ese periodo, lo que facilitó mucho a los investigadores localizar al conductor. Al volante estaba João Fernández, quien operaba el taxi con el número 9237. La naturaleza distintiva de este automóvil en particular capturó rápidamente la imaginación del público, y los detalles que lo rodeaban se convirtieron en el punto focal de la cobertura mediática. Como resultado, se le conoció como el caso del taxi 9237, un nombre que perduró y llegó a simbolizar el drama y el misterio que rodeaban la trágica muerte de María Alves. João Fernández relató detalladamente la noche cuando fue entrevistado por la policía. Dijo que el día antes de que se encontrara el cuerpo, Augusto Gómez le había pedido que esperara en un lugar discreto frente al Teatro María Victoria, a las 12:30 de la noche, asegurándose de que las cortinas del taxi estuvieran cerradas. Agregó que supuso que se trataba solo de otra de sus reuniones románticas clandestinas, que solía tener con frecuencia, así que aceptó. João dijo que no sospechaba que sus intenciones fueran otras que encontrarse con una mujer. Continuó diciendo que poco después de la medianoche del 31 de marzo, se acercó al lugar acordado con la luz de taxi libre encendida y Augusto Gómez le hizo señas para que se detuviera. Dijo que lo hizo cuando Augusto Gómez y una mujer subieron atrás del auto. No vio nada porque las cortinas estaban cerradas, pero escuchó risas y movimientos, así que supuso que la pareja simplemente estaba disfrutando de algunos momentos privados en el asiento trasero. João Fernández hizo una pausa antes de decir que, de repente, Augusto Gómez golpeó la ventana y gritó que debía detener el auto. Dijo que hizo lo que le ordenaron. Y Augusto Gómez luego se subió al asiento delantero junto a él, luciendo pálido y asustado, y luego dijo que acababa de matar a la otra pasajera, la actriz María Alves, ahora. Hablando con voz temblorosa, explicó que después del asesinato, Augusto Gómez recuperó la compostura y rápidamente ideó un plan para cubrir sus huellas. Dijo que deliberadamente rompió el vestido de María y le quitó las joyas para simular la escena de un robo. Les dijo a los oficiales que después le ordenaron ir a un lugar tranquilo cerca de la casa de María y dejar el cuerpo ahí. Como dijo Augusto, al descubrir el cuerpo, la policía creería que fue violencia callejera aleatoria. Después de este testimonio, los oficiales interrogaron a la esposa de Augusto Gómez, una mujer llamada Michelina, durante el interrogatorio.
Ella confesó que su esposo llegó después de la medianoche del 31 de marzo y le contó que mató a la actriz María Alves. Dijo que no solo se lo contó, sino que también le suplicó que ocultara el abrigo y las joyas de María. Al preguntarle por qué no se presentó antes, Michelina dijo: «Él es el padre de mis hijos». Augusto Gómez ya estaba en la estación de policía y fue interrogado por los oficiales. Al principio negó su participación en el crimen. Al confrontarlo con el testimonio del taxista y la declaración de su esposa, admitió su culpabilidad. Justificó sus acciones alegando que María le había contado sobre una aventura con un empresario mientras trabajaba en el teatro en Oporto. Esta revelación, dijo, hirió su orgullo y encendió sus celos. En sus palabras, lo obligó a actuar como cualquier hombre de honor. La evidencia ya reunida respaldaría la violenta lucha que él describió. Los cortes y moretones en el cuerpo de María indicaban resistencia, pero al final fue dominada por un agresor más fuerte. Fue llevado a juicio, pero el resultado no fue nada sorprendente. Era obvio desde el principio, y Augusto Gómez fue declarado culpable de asesinato premeditado. La pena de muerte para todos los delitos civiles, incluido el asesinato, había sido abolida en Portugal en 1911, así que el tribunal lo sentenció a 8 años de prisión, seguidos de 12 años adicionales de exilio. Mientras tanto, Juan Fernández, el taxista cuya participación se había vuelto central en el caso, también fue responsabilizado. Recibió una sentencia de 6 años de prisión, aunque 2 de ellos fueron suspendidos, reconociendo su papel como cómplice y no como autor principal. Los resultados demostraron el esfuerzo del tribunal por impartir justicia, aunque el caso siguió resonando en la memoria pública durante años. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo caso breve.